Ok, repita conmigo. Yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Yo hablo las cosas que Dios dice que yo hable. Y yo hago las cosas que Dios dice que yo haga. Porque yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Tu vida va a ser bendecida, impactada si pones en práctica todo lo que vas a escuchar. ¿Cómo se llama el congreso? Diligencia. Repite otra vez, diligencia. Ok. Y yendo a la cita que nos dieron en Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ya les explicaron qué es diligencia. También viene una palabra aquí que es atender. Repite, atender. Ok, atender quiere decir ocuparse de algo, poner en práctica. La diligencia es no nomás lo que comentaba mi mamá, que es el cuidado, la prontitud, la agilidad y eficacia con que se lleva a cabo una gestión, sino también que lo pongamos en práctica. Y voy a dar primeramente cuestiones básicas, porque lo que hemos visto que sucede en el pueblo de Dios, y lo platicaba en la comida con mi papá, es algo fundamental, la mezcla de pactos. Dios trabaja a través de pactos y si nosotros no sabemos distinguir entre un pacto y otro, va a haber una mezcolanza tremenda. Y cuando hay mezcla de pactos, hay problema, porque hay confusión de doctrina. Entendamos que estamos en el nuevo pacto. Y quiero que me acompañen a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Pedro escribe en sus cartas lo siguiente. Ya se había referido al evangelio. ¿En qué tenemos que ser diligentes? En lo que hemos escuchado. ¿Qué hemos escuchado? Evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias. Hemos escuchado el evangelio del reino. En eso nos tenemos que ocupar. Pero no solamente es aplicarlo en nosotros, sino también transmitirlo, porque hemos sido llamados, o nuestro llamado también es para evangelizar y para ser discípulos. Amén. Entonces estamos en un congreso con gente que ha conocido la gracia, el nuevo pacto, cómo reinar en vida, cómo caminar en fe, que todo la base es amor, etcétera. ¿De acuerdo? Dice aquí, por esto yo no dejaré, fíjense lo que dice Pedro, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan. Aunque ustedes la sepan y estén confirmados en la verdad presente. Pedro decía, no voy a dejar de estarles recordando, aunque ustedes ya me digan que lo sepan. Es importante estar recordando que estamos en una verdad presente. Y si estamos en una verdad presente es porque hay una verdad ¿qué? Pasada. ¿A qué se refiere esto? La verdad presente se refiere al nuevo pacto. Los beneficios que tenemos a raíz de la muerte y resurrección de Jesucristo. Todo lo que está antes de eso es una verdad. Entonces encontramos en la Biblia verdades, pero hay verdades pasadas que ya no nos compete vivir en ellas. Pedro lo que estaba haciendo es recordar las verdades presentes. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Acompáñeme por favor a Números capítulo 6, versículo 22. Recuerden que antes de que Jesucristo viniera y muriera por nosotros y resucitara, ahí entra en vigor lo que es el nuevo pacto. Pero todo lo que es antes es antiguo pacto. ¿De acuerdo? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero vemos que Dios opera de acuerdo al pacto que está vigente. Por eso no vamos a encontrar a raíz de la resurrección de Jesucristo que Dios se enoja con la gente. No lo encuentras. Dios no está enojado con la gente. Es ilegal enseñar que Dios se enoja con la gente. Ya no se enoja con la gente porque el sacrificio de Jesucristo nos ha hecho perfectos delante de Él. No es de nosotros, es algo que hizo Dios con Jesucristo. ¿De acuerdo?
Pero vamos a analizar algo que operaba o cómo operaba el antiguo pacto. Y el antiguo pacto tenía un sacerdocio. ¿Quién era el sacerdote? El sumo sacerdote, Aarón. Y vean lo que dice la escritura, número 6:22. Número 6:22 dice así la escritura. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles. Vean cómo se hablaba en el antiguo pacto. Vamos a ver una verdad. Es verdad bíblica, pero no es una verdad presente, es una verdad pasada. Les dice, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Se fijan que no es en presente, sino es en futuro. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Todo es a futuro. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Por qué siempre hablaban en futuro? ¿Y por qué hablaban de la bendición a futuro? Porque la bendición estaba condicionada. Porque en el antiguo pacto dependía de uno mismo. Para que uno pudiera acceder a las bendiciones de Dios, tenía que cumplir uno. En esto marca la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto está centrado en uno. En el nuevo pacto está centrado en Jesucristo. Todo apunta a Jesucristo y a su obra consumada. Ya no tiene que ver con uno. ¿De acuerdo? Cada que tú te quieras esforzar para conseguir bendición de Dios, estás operando bajo un pacto que no te corresponde. Estás regresando al antiguo pacto. Estás en una verdad, pero en una verdad pasada y no en una verdad presente. Aquí habla que los iba a bendecir y que los iba a guardar. Ahora vamos a ver en Efesios 1:3. Mientras en el nuevo pacto tenemos a Jesucristo, ¿qué tenían en el antiguo pacto? La ley. Y tenían que cumplir la ley para que pudieran acceder a estas bendiciones. En Efesios 1:3 dice así la escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ¿es a futuro? Ya nos bendijo. Entonces cada que nosotros oramos, espero que Dios me bendiga, estás operando en un pacto que no te corresponde. Estás en una verdad, pero en una verdad pasada. Y Pedro lo que hacía es estar recordándoles las verdades presentes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la bendición estaba condicionada, pero ahora con Jesucristo Él ya nos bendijo. E inclusive cuando saludamos, ¿qué decimos? Que Dios cuando decimos Dios te bendiga, ¿bajo qué pacto estamos operando? Nosotros ahora fuimos bendecidos para transmitir esa bendición. Si le decimos a una persona, te bendigo, ¿es correcto o no es correcto? Por supuesto que sí, porque tú ya fuiste bendecido. ¿Sí? Ahora la palabra guardar, ellos decían con Aarón, que Dios te guarde. Espero, hablaban a futuro, que Dios te guarde. Vamos a ver qué dice la escritura en base a la verdad presente. Judas 1:1. Dice la escritura. Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados. Guardados quiere decir protegidos. Cuando nosotros operamos en la verdad presente, caminamos con una seguridad. ¿Por qué? Porque no es de que Dios nos vaya a proteger, es que ya estamos protegidos por Él. Y cuando nosotros caminamos, ¿qué es lo que hace que se detone la bendición de Dios? La fe que tenemos en Él. Entonces, uno camina seguro de que está siendo guardado o protegido por Dios. Los que son papás, sus hijos, cuando salen a la calle, tengan esa seguridad. ¿Por qué? Porque dice la escritura que en Él, en Jesucristo, somos guardados. Amén. También otra cosa que decía, y ponga en ti paz. Y en Juan 14:27 Jesús les dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy. La palabra paz, yo sé que en griego lo van a encontrar como Irene, pero Jesucristo no hablaba griego. Él utilizaba shalom. Y shalom tiene más de 20 connotaciones diferentes que se puede resumir a esto. Nada falta en tu vida, nada esté roto, todo esté completo. Esa es la paz que tenemos. Por eso, pese a cualquier situación adversa que estemos viviendo, podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque es una verdad presente. Es una verdad presente.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aún conociendo de la gracia, regresamos a verdades pasadas. Inclusive nuestra forma de hablar se puede distinguir. Les llamamos salmistas a las personas que aquí ministran música. Salmistas no es bajo el nuevo pacto. ¿Bajo qué pacto eras el salmista? Bajo el antiguo pacto. Nos llamamos levitas. Levitas no estamos bajo el orden de Aarón. ¿Bajo qué orden estamos? De Melquisedec. Vas a decir, entonces, ¿cómo nos llamamos? La Escritura te llama ministro competente del nuevo pacto. ¿Qué eres? Eres un ministro, este es un servidor, es un mayordomo, un administrador. ¿De qué? De los bienes celestiales, pues todo te ha sido dado, pues has sido bendecido con toda bendición espiritual. Amén. Entonces es importante que no nomás lo sepamos, sino que lo apliquemos y asimismo lo transmitamos, que lo enseñemos así. Quiero seguir con esto. En Isaías 54, 9 y 10. Fíjense lo que dice la Escritura. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Repito, es ilegal enseñar que Dios está enojado con uno. Vamos a ver nuevamente Dios enojado, pero en los tiempos de la ira de Dios, ya ni vamos a estar aquí, vamos a ser arrebatados. ¿De acuerdo? Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Así también se llama al nuevo pacto. Pacto de paz, o pacto de shalom, o pacto de gracia, o el nuevo pacto. O el pacto del Espíritu. Es bajo el pacto que estamos viviendo, y bajo ese pacto es importante que nosotros caminemos. Por eso dice la Escritura, es importante que atiendas lo que has oído. Quiero dar rápidamente unos tips para distinguir escrituras. Si tú aprendes a distinguir lo que estás leyendo, bajo qué pacto está, mucha claridad vas a tener de las escrituras. Primeramente, cuando leas un versículo, hazte la pregunta, ¿bajo qué pacto está lo que estoy leyendo? ¿Bajo antiguo pacto o bajo nuevo pacto? Número 2, ¿a quién le está escribiendo lo que estoy leyendo? Porque tú no puedes tomar todo, tú no puedes tomar una cita que diga, y vendrá sobre maldición sobre ti hasta la 4ª generación. Y se habla, aún conociendo de la gracia, de las maldiciones generacionales, cuando bajo el nuevo pacto estamos bajo bendición, porque Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y dice la Escritura en Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito, para que la bendición de Abraham nos alcanzase. ¿De acuerdo? Entonces voy a dar un ejemplo de esto. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 22, versículo 34. Y antes de leer quiero enseñarles lo siguiente. En el antiguo pacto encontramos a Jesucristo, sí, pero lo tenemos encubierto. Bajo el nuevo pacto tenemos a Jesucristo revelado. ¿De acuerdo? La Escritura nos llama que somos embajadores de Cristo. Un embajador es un representante de una nación o de un país en otro lugar. ¿Y qué conlleva esto? Que un embajador no va a hablar de acuerdo al país al que ha llegado, sino va a ser un representante del país que lo ha enviado. Nuestra forma de hablar tiene que ser de acuerdo al nuevo pacto. ¿A qué me refiero? Que dejemos de hablar según el orden de Aarón y empecemos a hablar según el orden de Melquisedec, el nuevo pacto. No podemos decir que somos embajadores de Cristo hablando como Aarón hablaba. Somos embajadores de Cristo. Amén. Fíjense lo que dice aquí en Mateo, capítulo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, repite fariseos, ¿a quién le está escribiendo aquí? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Fíjense, no se llevaban fariseos y saduceos, y aquí sí se juntan para debatir con Cristo. ¿Sí?
Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿De qué ley le estaba preguntando? Del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque todavía no se había consumado la obra de Jesucristo. Le estaban preguntando cuál era el gran mandamiento. ¿De acuerdo? Y fíjense lo que dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Yo sé que vas a decir, no, el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de ti. No, cuando se refiere al primer mandamiento se refiere al mandamiento principal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién de ellos amaba a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas? Tú no puedes amar lo que no conoces. Ellos preguntaron, ¿a quién está escrito esto? A fariseos. ¿Te corresponde a ti esto? ¿Y cuántas veces citamos este pasaje como parte del nuevo pacto? Es que lo dijo Jesucristo. No sé si me explico. Lo dijo Jesucristo, pero no lo dijo ni en el nuevo pacto, ni era para nosotros. Vean lo que dice Jesucristo. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué les estaba diciendo Jesucristo? ¿Quién es el único que amaba a Dios porque lo conocía? Jesucristo. Jesucristo. Lo que Jesús les estaba diciendo y ellos no captaban es, así dice la ley, pero nadie puede por sí mismo cumplir la ley, solo yo la puedo cumplir. Porque cuando Jesús se refiere entonces a sus discípulos, les dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. ¿En qué consiste? No es de que yo me jacte cuánto amo a Dios, es que primero recibo su amor, primero me lleno del amor de Cristo. Vean lo que sucedía con Pedro y con Juan. Pedro, el apóstol Pedro, o el discípulo de Jesús, Pedro, se jactaba y le decía, te amo tanto, Jesús, que si tengo que dar la vida por ti, la doy. Y cuando agarran a Jesús, ¿dónde andaba Pedro? Siempre que nos jactamos del amor que nosotros tenemos para con Dios, estamos cayendo en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, esto lo entendió muy bien Juan. ¿A quién se refiere la escritura como el discípulo amado? ¿Y en cuántos evangelios aparece eso? Nomás en el de Juan. Él se autodenominaba el discípulo amado. ¿Por qué? Porque él lo entendía. Es el único que se atrevía a recostarse sobre el pecho de Jesucristo, cerca de su corazón. Y él lo que hizo fue recibir su amor. Él recibió. Y en esto consiste el nuevo pacto. No es lo que nosotros podamos hacer, es lo que Jesús hizo. Ya no tiene que ver con nosotros, dejemos de vernos a nosotros. Eso es arrogancia y soberbia. Todo apunta a Jesucristo y en todo mensaje el que tiene que ser exaltado y el que tiene que estar siempre presente es Jesucristo. Amén. ¿Cómo se los confirmo? Vayamos a Primera de Juan. Capítulo 3, versículo 23, Primera de Juan. Cuando tú realmente, ¿quién quiere reinar en vida? ¿Qué se tiene que hacer para reinar en vida? Recibir. Dice que reinarán en vida los que reciban la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. Amén. Ya no voy a entrar en ese tema, pero fíjese lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento. Aquí está hablando de lo que Jesús dijo. Jesús les dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo. Entonces, en la medida que recibamos el amor de Jesús, exactamente podemos amar a otros. Y vean lo que dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Así es cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y su Salvador. Creemos que Él es el Hijo de Dios, ¿de acuerdo? Luego, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ahora vean lo que dice en 1 Juan capítulo 4 versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, parte de la diligencia es vivir la verdad presente. Repite, verdad presente. Y la verdad presente tiene que ver siempre con el nuevo pacto. Pablo fue muy rudo cuando les habló a los Gálatas. Les dijo: Gálatas estúpidos. Los Gálatas dice que iniciaron por el Espíritu, iniciaron en el nuevo pacto y terminaron todos torcidos. ¿Por qué? Porque mezclaron pactos. Hay un término que se conoce como galacianismo, que es la mezcla de pactos. Y es lo que sucede en muchas congregaciones, tristemente. Si se da el mensaje todo enfocado en Jesucristo y en su obra consumada y en que ya fuimos justificados por su sangre, cada que una persona se sienta indigna, aún siendo hijo de Dios, y diga: es que yo no soy digno de recibir algo de parte de Dios, esa es arrogancia que hay en el corazón. No tiene nada de humilde esa oración, porque lo único que está haciendo es pisotear la sangre de Jesucristo, que te lavó de todo pecado. Todo pecado. Amén. Entonces, fíjense, le habló más ligero Pablo a los corintios. Y los corintios estaban haciendo miren, sexualmente estaban haciendo cosas muy sucias. Pues les habló más fuerte a los Gálatas por andar mezclando pacto que los corintios, porque sabía que los corintios, a fin de cuentas, recibiendo la gracia, la gracia te da identidad. Repite conmigo: identidad. Yo empecé a conocer quién soy cuando me reflejé en Jesucristo. Dejé de pensar lo que yo pensaba de mí. Dejé de verme con mis debilidades, con mis defectos, y ahora mi espejo es Cristo, porque Cristo me ha dado identidad. Pues no tiene que ver nada con mí. Cada que volteo hacia mí, regreso a una verdad pasada, regreso al antiguo pacto, pero ahora me reflejo en Jesucristo. Por eso yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Amén. Entonces Jesucristo se refirió en algunas ocasiones muy importantes acerca del cuidado de no mezclar pactos. ¿Recuerdan cuando les habló de odres nuevos y viejos? ¿Sí? Dios mío, tengo que ir más rápido. Los voy a resumir. Llegan los discípulos de fariseos y se juntan con los de Juan y les dicen: a ver, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Nosotros sí ayunamos. Y Jesucristo se refirió a que cuando compras un vestido nuevo, no le cortas un pedazo de tela para parchar el viejo. Y luego también se refirió a los odres. Dice: nadie pone vino nuevo en odres viejos. ¿A qué se refiere con los odres? Los odres estaban hechos con el cuero de un cabrito, en el cual lo lavaban muy bien, le quitaban todas las entrañas y cosían sus extremidades, las patas, y únicamente dejaban el cuello, lo ponían a secar. Y cuando estaba seco, entonces vertían vino, lo tapaban. Los judíos se lo echaban en la espalda para llevar ese vino de una ciudad a otra. Pero con los rayos del sol, ese cuero se hacía duro y se empezaba a hacer rígido. ¿Qué sucedía si le ponían vino nuevo en ese odre? El vino nuevo, con los gases que tiene, hinchaba el cuero, y ese cuero no estaba listo para ser hinchado, sino que se rompía y se perdía uno y lo otro. Se perdía el odre y se perdía el vino nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Cuando se habla de odres nuevos, no es de que mataban otro cabrito, les hubiera salido más caro el cabrito que el vino, sino que tomaban ese odre, lo metían en agua para suavizarlo, agua símbolo de la palabra, para ablandarlo. Y luego le ponían aceite, símbolo del Espíritu Santo. Entonces quedaba otra vez con la elasticidad para poder recibir el vino nuevo. ¿A qué se refiere eso? A la mezcla de pactos. Tú, para recibir vino nuevo, el vino del Espíritu Santo, tienes que considerarte odre nuevo. Dile al de al lado: deja de ser odre viejo.
Soy odre nuevo, dile. Entonces nos tenemos que renovar. ¿Cómo nos renovamos? Nos renovamos mediante la palabra. Por eso es importante atender las cosas que escuchamos. ¿Qué hemos escuchado? El nuevo pacto. El nuevo pacto. El sacrificio de Jesucristo. Entonces estamos listos para recibir ese vino nuevo, ¿de acuerdo? Quiero tocar otro punto importante. Esto se los voy a platicar porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. En Juan 4:5, usted lo va a leer en su casa. Nomás anote ahí, pero voltea acá, por favor. Quiero explicarles algo que para mí fue revelador hace algunos días. Jesucristo tenía que ir de un lugar a otro y tuvo que pasar por una región llamada Samaria. Los judíos, los odres viejos, como entre judíos y samaritanos no se llevaban, preferían rodear para no pasar por tierra de samaritanos, porque no se querían juntar con la pelusa, ¿verdad? Entonces Jesús pasa por ahí y dice que tuvo hambre y manda a los discípulos que compren algo y estaba en un pozo. ¿En qué pozo era? ¿Alguien recuerda? El pozo de Jacob. Todo dato ahí es importante. Se acerca una mujer a la hora sexta. Para decir, bueno, ¿qué hora era la hora sexta para los judíos? Si la hora cero es las 6 de la mañana, la hora tercera, ¿qué hora es? 9 de la mañana. ¿La hora sexta qué hora es? Las 12 del día, mediodía. Se acerca una mujer a sacar agua. Solamente las mujeres sacaban agua, los hombres no. Pero se acerca a sacar agua a una hora que los judíos no, las mujeres judías no sacaban agua, porque a las 12 del día en Israel pega el sol de una manera tan tremenda que es extasiante estar ahí. ¿Por qué esta mujer iba a sacar agua a una hora que no le correspondía? Porque era una mujer rechazada por la sociedad. Porque cuando Jesús le dice, mujer, dame de beber, ella le dice, ¿cómo si entre judíos y samaritanos nos llevamos? Y él le dijo, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Repite, agua viva. ¿Qué es el agua? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo mismo. Es la misma persona de Jesús. ¿Hasta ahí vamos bien? Y luego le dice, ¿de dónde tienes tú esa agua viva? Y Jesús le da una enseñanza, pero también le dice, llama a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Y él le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que ahorita andas no es tu marido. ¿Ahora entienden por qué ella tenía que ir a sacar agua a una hora que no correspondía? Porque las mujeres sacaban agua entre 6 y 8 de la mañana. Pero era una mujer que era rechazada, porque era una mujer que tenía vacíos. Ahora, vamos ahí a Juan, capítulo 4. Les quiero leer textualmente lo que dice Jesús. Vean lo que dice el versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, porque ella se refirió al pozo. Vean, voy a leer desde el 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Quién era Jacob? ¿Hijo de quién? Hijo de Isaac, hijo de Abraham. Dios le cambia el nombre a Jacob. Israel. De Israel vienen las 12 tribus. De ahí viene la tribu de Leví, la tribu que administraba las cuestiones del sacerdocio. ¿Bajo qué ley? Bajo el antiguo pacto. Esta mujer venía a pretender llenar los vacíos con un agua o con una palabra que nunca la iba a saciar. Vean lo que dijo Jesús. Espero me vayan entendiendo lo que Jesús le quería enseñar. Le dice, el versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, la gracia, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
El agua que ella pretendía adquirir era un agua externa. Jesús le estaba ofreciendo un agua viva, pero esa agua iba a ser introducida, era su palabra que iba a ser introducida, de tal manera que ella se iba a llenar. Ella tenía vacíos y quería llenar sus vacíos a su manera, pero Jesús nunca la condenó porque la gracia nunca condena. La gracia ofrece el amor y la compasión de Dios derramada en las vidas de las personas. Y lo que le estaba diciendo Jesús es, ninguno de ellos, 5 maridos has tenido, con el que ahorita andas, no es tu marido. Tú has querido tener un marido en tu vida y ese marido no te ha podido llenar, porque marido también significa el que suple todo para ti. Jesús estaba presentando ante ella como marido. No en el ámbito sexual, no lo tuerzan, sino que iba a ser el proveedor que iba a llenar toda su palabra, todo su ser. Y fíjense lo que sucedió. Cuando ella recibió esa agua viva, se cumplió lo que Jesús le dijo. Ahora esa agua es una fuente en ti para que broten ríos de agua viva. Ahora esa palabra no nomás tú la tienes dentro de ti, sino es para que tú la puedas dar. No le sigo leyendo, pero esta mujer, de ser la rechazada, la gracia, cuando recibió la gracia le dio una identidad. Era una mujer que buscaba no relacionarse con nadie de su pueblo, iba a sacar agua a una hora que no le correspondía, y ahora va a su pueblo, regresa a su pueblo, llena de la gracia de Dios, llena de la gracia que es el mismo Jesucristo, y se convierte en una predicadora. Y les dice, ¿saben qué? Creo que he conocido a Cristo. ¿Qué vieron en la mujer que en vez de decirle, ay, ya te conocemos como eres de? ¿Qué vieron en ella? La vieron transformada, porque eso es lo que hacen las aguas vivas dentro de nosotros, nos transforman. Y eso no depende de nosotros, es Jesús en nosotros. Somos el reflejo de Jesús cuando tenemos identidad en su palabra. Cuando somos llenos de su palabra es lo que la gente ve. ¿No te ha pasado que te dicen, es que tienes algo diferente? Es Dios que vive en ti. Estás reflejando a Cristo cada que estás consciente de quién eres en Cristo Jesús. De tu identidad en Cristo Jesús. Amén. Eso es en cuanto a identidad. Voy a tocar otro punto de diligencia. Les quiero hablar. ¿Cuántos pastores hay aquí? Levanten la mano. Muy bien. Acompáñenme a Éxodo, capítulo 18. ¿Recuerdan quién era Moisés? ¿Sí? Ok. Les quiero resumir qué estaba haciendo Moisés. Moisés pensaba que estaba haciendo lo correcto. Su corazón estaba bien. Las cosas que estaba haciendo no eran las correctas, aunque el corazón estaba bien. Moisés pensó que su ministerio consistía en darse por todos los demás, de tal manera que desde que salía el sol hasta que se metía, se la pasaba ministrando gente, atendiendo gente. ¿Qué sucedió? ¿Sabían que Moisés estaba casado? ¿Y sabían que tenía hijos? Descuidó eso. Y descuidó algo muy importante también. Descuidó de escuchar la voz de Dios. Dios le tuvo que hablar a través de su suegro, Jetro. Y en el versículo del capítulo 18 de Éxodo, en el versículo 17 le dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Si sigas haciéndolo como lo estás haciendo, no nomás vas a desfallecer tú, todos los que están a tu cargo, bajo tu cobertura, también van a desfallecer. Y les dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Esto es muy importante, porque siempre como pastores decimos, es que nosotros somos representantes de Dios ante el pueblo. ¿No es lo que dice la Escritura? No somos representantes de Dios ante el pueblo. Somos representantes del pueblo ante Dios. Nosotros no les vamos a resolver los problemas a la gente. Simplemente vamos a tomar la carga del pueblo y se la vamos a presentar a Dios, que Él es el que resuelve las cargas de los demás. ¿Cuál es nuestro trabajo principal, pastores? Atender la voz de Dios. Porque la palabra, Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu
y son vida. Pero también hay otro vocablo que es aliento. Cuando dice la Escritura que Dios sopló en el hombre aliento de vida, le estaba transfiriendo su palabra, su esencia, su espíritu. Entonces encontramos una similitud en lo que es espíritu, palabras, aliento y vida. Espíritu, palabras, aliento y vida. Deja de pensar que tu pastor tiene que estar 24 horas a la hora que se te ocurra para que atienda tus problemas. Tu pastor, si sigues leyendo, pastores sigan leyendo cómo Dios le habló a Moisés y le dijo que él tiene que capacitar líderes. Y esos líderes se tienen que reproducir en otros líderes. Y le estaba hablando de orden. Le estaba hablando de organización. ¿Queremos hacerlo todo? No lo podemos hacer todo. Los pastores que lo quieren hacer todo son congregaciones muy pequeñas, no crecen. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es mi principal actividad como pastor? Porque te lo voy a demostrar también en Hechos de los Apóstoles. Ocuparme en la oración y en escudriñar las Escrituras. Si esto es su palabra y es su aliento, si este es su aliento, ¿qué tengo que hacer todos los días para poder vivir? Respirarlo. ¿Para qué? Para poderlo transmitir. Cuando la gente es entendida en esto, y les hemos enseñado a la gente, casi no ministramos. Al menos no la gente que ya tiene tiempo, porque ya la gente que tiene tiempo sabe que son vencedores en Cristo Jesús y ellos mismos toman sus promesas. Pues saben cuál es su identidad en Cristo Jesús. Amén. Otro punto importante. Mayordomía. Vea usted. Todo tiene que estar fundamentado de lo que estamos enseñando, de lo que estamos viviendo, en lo que es la fe, la gracia, la justicia de Dios, el nuevo pacto y reino. Repito, fe, gracia, justicia, nuevo pacto y reino. Si usted analiza, todas van concatenadas unas con otras. Pero es importante que enseñe primero gracia, por ejemplo, antes que reino. Porque si usted enseña reino antes que gracia, entonces la gente va a decir, yo todas las puedo. Y va a volver a verse a sí mismo. Y todo tiene que apuntar hacia Jesucristo. Todo tiene que apuntar hacia Jesucristo. ¿De acuerdo? Pero voy a añadir una más. Que poco se habla de esto. Mayordomía. Repite, mayordomía. Y eso tiene que ver con diligencia, ¿sí o no? Somos administradores, servidores. No voy a ahondar porque quiero ahorita los minutos que me quedan transmitir algo muy importante. Pero cuando Jesús, el primer milagro público que hizo fue convertir agua en vino. ¿De acuerdo? Sin embargo, dio una instrucción. Llévenselo, no dijo al novio, al maestresala. Siendo Jesús, Él convirtió el agua en vino. Estaba hablando de que Él se sometía a las jerarquías que estaban ahí presentes, por respeto. Todos tenemos que tener un maestresala en nuestras vidas. Por eso no puede estar un pastor sin pastor. Usted no puede caminar por la libre. Es que yo soy salvo y demás. Ok, está bien. Pero la mayordomía es algo muy importante. Y en la mayordomía implica muchas cosas. Por ejemplo, muy sencillo. Soy privilegiado que me inviten y me den un espacio aquí. Y por el espacio que me están dando, quiero ser muy respetuoso en los tiempos que me están dando. Porque todo apunta hacia Jesucristo. Y si me dicen, tienes 15 minutos, en 15 minutos tengo que dar el mensaje. Por respeto. Porque quiero que me vuelvan a invitar. Si somos representantes de Cristo, creo que la excelencia es lo que glorifica el nombre de Dios. Y lo que estemos transmitiendo a la gente. La gente nos está observando. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo vestimos?
¿Cómo estamos representando realmente a Jesucristo? Si tengo un tiempo para ministrar, me alineo a ese tiempo, porque caemos en, es que estaba fluyendo el Espíritu. Es el único que sentías. ¡Carne! Es que el Espíritu estaba fluyendo. Yo sé cuándo fluye el Espíritu y cuando te dice, y todos lo podemos percibir porque todos están despiertos. Todos es como si las miradas te dicen, quiero más de eso. ¿Me explico? Ya no tengo tiempo para explicar eso. Solamente me quedan unos minutos, 5 minutos. Pongan atención con lo que les quiero decir. Isaías hablaba algo bien interesante. Hablaba de coinonía. Y es que, no sé si ustedes sepan, pero el Senado acaba de aprobar de legalizar las bodas entre homosexuales. Y usted puede decir, bueno, ¿y eso en qué me afecta? Quiero dar una breve explicación de todo esto porque también me declaro neófito, me falta mucho conocimiento. Por obediencia hemos entrado en la alianza de pastores. Lo más cómodo es quedarme fuera. No sé si me explico. Platicando con Isaías y con el pastor Beto, que estamos en coinonía, yo le preguntaba a Isaías, ¿tú crees que es tiempo? Sí. Entramos no para ser uno más, entramos para sumar. Me dieron la oportunidad de platicar en un evento, un precongreso de varones. Y lógicamente cuando tocas puntos acerca de la gracia, aunque cuidé mucho lo que decía para no lastimar, porque todo tiene que ser bajo el fundamento de amor, porque no nos podemos pasar juzgando, nos convertimos en fariseos de la gracia, para que me entiendas. Si por mí fuera, es más cómodo no estar ahí, pero creo que somos un cuerpo en Cristo y creo que nos necesitamos con todos los pastores, independientemente de lo que, si están de acuerdo con nosotros o no están de acuerdo. Hubo unos que escucharon y el Espíritu les hizo mella y otros por la resistencia no recibieron. Y le dije, ¿qué pasa con ellos, Señor? Ámalos, me dijo, ámalos. Nos los vamos a ganar con amor, para que me entiendas. Pero sucedió algo interesante. Vino un pastor de Tijuana el martes pasado. Es un pastor que tiene tiempo advirtiendo que nos hemos dormido al respecto. Porque en el país solamente es el 2% de homosexuales que levantaron la voz e influyeron para cambiar leyes. Ya es legal. Lo que no se pusieron a pensar es todo lo que hay detrás de esto. Para que me entiendan, es como un iceberg. Las bodas es lo de menos, es la punta del iceberg. Es todo lo que está debajo que no se ve. Por ejemplo, detrás de esto está derechos humanos. Y derechos humanos tiene el respaldo de la ONU. Todo esto viene desde la ONU. Y ahorita, si tú te refieres de una manera, aunque sea un chiste, una burla, de una preferencia sexual, tienes problemas ya. Así que de ser 5 o 6 géneros sexuales que se conocían, ahorita van más de 30. Un matrimonio, por ser matrimonio legal, sea heterosexual u homosexual, tiene derecho a la adopción. Tiene los mismos derechos, para que me entiendan. Ahorita lo que nos está preocupando son nuestros niños, porque esto implica que con la ley de no discriminación, en las escuelas ya están impresos los libros de texto donde le enseñan a los niños de preescolar que puede haber familias entre papá y mamá, o un papá solo, o una mamá sola, o entre 2 papás, o entre 2 mamás. Preescolar. Y fue casi a la par de lo que sucedió en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de California, un niño cuando cumple 14 años y le dice a su papá, si es varón,
tengo una tendencia o me gustan los niños, papá. El papá no tiene derecho a quererlo redirigir, sino que tiene que pasar el caso a lo que es educación, ¿cómo se llama? El sistema de educación. Y el sistema de educación lo que hace es enseñarle al niño cómo vivir felizmente con esa tendencia sexual que tiene. Si se ponen a analizar, todo esto tiene que ver con algo, un trasfondo diabólico tremendo por la desintegración de las familias. Y mientras en las iglesias estamos diciendo, oye, no es que yo no son de la gracia, ya basta de tonterías, mis hermanos. Es tiempo que nos unamos, ya basta de poner barreras entre congregaciones, es tiempo de construir puentes. Que nos vean unidos. Tú sabes que la base de cualquier sociedad es la familia. Y Dios estableció cómo debe de ser. ¿Qué acontece con esto? Bueno, si una persona se niega a casar, entonces se le considera que está discriminando. Y son dos cosas, ¿es multa o es cárcel? Ya sucedió con un pastor en Coahuila. Fue multado por hablar, por citar los textos bíblicos acerca de homosexualidad. Dijeron, está discriminando, y lo multaron con 75,000 pesos por hablar la verdad. Ahora, no tenemos nada en contra de ellos, al contrario, Jesús nos ama a todos y derramó su sangre por todos. ¿Qué es lo que hay de trasfondo? Ellos no buscaban el tener legalizadas las bodas. Ellos lo que buscan es que ellos quieren cambiar el sistema para que nosotros podamos entender a ellos cómo sienten ellos su felicidad, pero de lo que tienen necesidad es de Jesucristo, porque lo que hace falta es identidad, y la identidad solamente te la da Jesucristo. ¿A dónde va todo esto? Quiere decir que una persona que tiene una tendencia de pedofilia, él puede decir, es que tú no me puedes juzgar porque a mí me gustan con los niños. Y ahorita acaba de entrar la ley de protección a los niños, niñas y adolescentes, donde ellos a los 14 años ya deciden cuál es su preferencia sexual. Quiere entrar esa ley. La están promoviendo a nivel república. En Aguascalientes se levantó la Iglesia Católica. Levantó su voz. Ay, pero si nos unimos es ecumenismo. No. Ecumenismo es cuando unes tu fe. Pero cuando unes fuerzas para una buena causa, son nuestros hermanos, pues, para que me entiendas. Están sucediendo cosas tremendas. Estamos viviendo los últimos tiempos. Quiere decir que, por ejemplo, aquí en la congregación, si alguien es varón y se quiere meter al baño de mujeres, no se lo podemos impedir porque él va a decir, hey, yo siento que soy mujer. No sé si me explico. Imagínense que un niño a los 14 años decida su libertad sexual, eso es de que pueda tener relaciones sexuales. Imagínense una persona, un pedófilo de 50 años, con un niño o con una niña de 14 años, es legal. No sé si me explico. Lo que estaba explicando Isaías es algo que es necesario que hagamos. Es tiempo que nos unamos, es tiempo que vinculemos lo que creemos y que nos fortalezcamos en la palabra. ¿Quiere decir que nosotros vamos a casar porque así lo exige la ley? Por supuesto que no. Cuando encarcelaron a Pedro, ¿qué dijo Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No nos vamos a prestar a eso. Pero tampoco podemos cerrar las puertas, porque por mucho tiempo se les tachó a considerarlo como el pecado más grave. Si hablamos de pecado sexual, pues está también el adulterio, está la fornicación. No sé si me explico. Necesitan de Cristo, y si nosotros no hablamos verdad presente, ¿cuándo van a tener una identidad en sus vidas? Ustedes saben que Cristo transforma vidas. Cristo transforma vidas y es importante que conozcamos para que transmitamos el mensaje
correcto. Eso es diligencia. Amén. Muchas gracias.